Hola amigos, bienvenidos a la actividad Supera los límites. 1. Resuelve los siguientes problemas. A. Las variables p y q son inversamente proporcionales y solo asumen valores naturales. Cuando p vale 2, se tiene que q vale 36. ¿Cuál es el menor valor de p más q? Visualicemos la información. Las variables son p y q. Cuando p vale 2, q vale 36. Si p valiese la mitad, es decir, 1, entonces q sería el doble, es decir, 72. Y notemos que 1 es el menor valor para p, dado que solamente estamos usando valores naturales. Si p vale 3, es decir, el triple de 1, entonces q va a valer la tercera parte de 72. Y este número es 24. Si ahora p vale 4, es decir, el doble de 2, entonces q va a ser la mitad de 36, es decir, 18. Notemos que p no puede ser 5. Por lo siguiente, recordemos que la multiplicación entre un valor para p y el que le corresponde para q no puede cambiar. Entonces, todas estas multiplicaciones verticales nos deben dar 72. Pero 5 tendría que multiplicar a un decimal para que nos diera 72. Y solamente estamos usando números naturales. Si p valiera 6, es decir, el doble de 3, entonces q tendría que ser la mitad de 24, es decir, 12. P no puede ser 7 por el mismo motivo que no puede ser 5. Si el valor de p fuera 8, es decir, el doble de 4, entonces el valor de q sería la mitad de 18, es decir, 9. Y si ahora p valiera 9, q tendría que ser 8, para que hacia abajo multipliquen 72. Ahora notemos que no es necesario seguir porque como p vale 9, en adelante va a empezar a asumir los valores que tenía q. ¿Y por qué no nos interesa? Porque lo que nos están pidiendo es la menor suma. Entonces observa que 8 más 9 va a dar el mismo valor que 9 más 8. Por eso los valores de p y q que siguen no nos interesan porque ya están acá al revés. Entonces, para encontrar la respuesta, solamente debemos encontrar todas las sumas de p más q y elegir la menor. Y esto lo haremos en la fila de aquí abajo. Esta suma da 73, hacia abajo nos da 38, hacia abajo nos da 27, 22, 18 y finalmente hacia abajo nos da 17. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es 17. B. Las variables w y z son inversamente proporcionales y solo pueden asumir valores iguales a dígitos distintos de 0. Si además pueden sumar 9 y otro valor más, ¿cuál es el mayor posible valor de w por z? Recordemos que los dígitos son los números 0, 1, 2 hasta el 9, pero nos dicen que nuestras variables son distintos de 0. Por eso no agregamos el 0 en esta lista. También nos dicen que pueden sumar 9. Esto significa que con estos números tenemos que encontrar todas las posibles combinaciones que sumen 9. Así tenemos lo siguiente. Si w valiese 1, z tendría que valer 8 para que sumen 9. Si w valiese 2, z tendría que valer 7. Si w valiese 3, z debería valer 6. Y finalmente, si w valiese 4, z debería valer 5. No analizamos los demás casos porque son estos mismos, pero al revés. Cuando w vale 5, z vale 4, etc. Y ahora con estos 4 casos, revisemos las posibles multiplicaciones, que es lo que nos preguntan. En el primer caso, multiplican 8. En el segundo caso, multiplican 14. En el tercero, multiplican 18. Y en el cuarto, multiplican 20. Y como nos piden la mayor multiplicación posible, ¿será la respuesta 20? Y muy bien, la respuesta es no necesariamente. Por lo siguiente, la información nos dice que aparte de sumar 9, podrían sumar otro valor más. Para esto usaremos la información de que son inversamente proporcionales. Veamos el primer caso. Si 1 se fuera al doble, 8 se iría a la mitad. Si ahora 1 se fuera al triple, 8 tendría que irse a su tercio. Pero 8 dividido en 3 no nos da exacto. Y recordemos que w y z solamente pueden asumir dígitos del 1 al 9, así que este caso no interesa. Si 1 se amplifica por 4, 8 debería dividirse en 4. Tampoco interesa el caso en el cual 1 se amplifica por 5, porque si 8 lo dividimos en 5 no daría exacto. El último caso que interesa es cuando 1 se amplifica por 8 y el mismo 8 se divide en 8. Entonces el primer caso tiene varios posibles valores y aparte de sumar 9, suman un valor distinto, que 2 con 4 suman 6. Así que este primer caso nos sirve. En este segundo caso, comencemos analizando el 7.
Si 7 se fuera a su doble, se convertiría en 14. Y en este caso z dejaría de ser un dígito, porque ahora es un número de 2 cifras. Así que este caso no importa. La única opción es que 7 lo dividamos en 7 y nos daría 1. Pero ahora 2, al amplificarse por 7, se convertiría en 14. Entonces, en este segundo caso, w y z solamente podrían valer 2 y 7. Entonces no nos serviría porque deben sumar otro número más. Así que este caso lo desechamos. En este tercer caso vamos viendo. Si 3 lo amplificamos por 2, 6 tendría que dividirse en 2. Si ahora este 6 lo dividimos en 3, se convertiría en 2, y este 3 al amplificarse en 3 se convertiría en 9. Y también nos podría servir esta combinación al revés, que es cuando este 3 se amplifica en 3 y este 6 se divide en 3. Puedes comprobar que no hay más casos que estos. Y además, aparte de sumar 9, estos dos últimos casos vemos que suman 11. O sea que este caso también nos podría servir. Y finalmente acá, comencemos con 5. Si 5 se fuera a su doble, se convertiría en un número de 2 dígitos. Así que esto no nos sirve. Y si ahora 5 lo dividiéramos, por ejemplo, por 5, se convertiría en 1. Pero en este caso ahora 4, al multiplicarse por 5, dejaría de ser un dígito, nos daría 20. O sea que este caso tampoco nos sirve. Entonces, de estos dos posibles casos que cumplían con todas las condiciones del problema, vemos que la mayor multiplicación posible da 18. Por lo tanto, esa es la respuesta. C. 9 trabajadores logran pavimentar 6 metros cuadrados por hora. Cierto día van a trabajar 3 personas. ¿En cuánto tiempo pavimentaron 12 metros cuadrados? En este problema tenemos 3 variables. Primero, la cantidad de trabajadores, que la simbolizamos por T, también los metros cuadrados y también el tiempo de trabajo. Anotando los datos abajo tenemos que 9 trabajadores son capaces de pavimentar 6 metros cuadrados en 1 hora. Pero cierto día van a trabajar 3 personas y nos preguntan en cuánto tiempo pueden pavimentar 12 metros cuadrados. Este tipo de pregunta se resuelve de la siguiente manera. Haremos variar los datos de manera que logremos igualar alguno de ellos al que está en la pregunta. Es decir, 9 lo podríamos igualar a 3, o los metros cuadrados, que es 6, lo podríamos igualar a 12. De cualquiera de las dos formas se llega a la respuesta. Lo que haremos nosotros será igualar los 6 metros cuadrados a los 12 metros cuadrados de la pregunta. ¿Cómo hacemos esto? Dejemos la hora fija, es decir, analicemos todo en 1 hora de trabajo. En esa hora de trabajo, estas 9 personas logran pavimentar 6 metros cuadrados. ¿Qué pasaría si pidiéramos que en esa hora de trabajo lograran pavimentar el doble? Entonces, estas 9 personas solamente pueden hacer 6 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántas personas en esta hora lograrían pavimentar 12 metros cuadrados? Muy bien, si esas 9 personas hacen 6 metros cuadrados, si hubieran 9 personas más, harían otros 6 metros cuadrados y en total tendríamos 12. Es decir, que si les pedimos el doble de trabajo, debe haber el doble de personas. Esto nos dice que 9 también se debe amplificar por 2 y nos da 18. Si observas bien, dejando la hora fija, lo que hemos descubierto es que los trabajadores con los metros cuadrados están en proporción directa. Eso significa que cuando los trabajadores son el doble o el triple, la cantidad de trabajo que hacen es el doble o el triple. Listo, puedes observar que ya hemos igualado la cantidad de metros cuadrados. Ahora, dado que los metros cuadrados son iguales, solamente nos preocupamos por los trabajadores y el tiempo de trabajo. Esto lo decimos así. 18 personas en 1 hora son capaces de hacer estos 12 metros cuadrados. Pero ahora no tenemos 18 personas, ahora tenemos 3 personas que quieren hacer el mismo trabajo. Entonces, si de 18 personas tenemos menos personas, ¿van a demorar más o menos en hacer estos 12 metros cuadrados? Muy bien, lógicamente van a demorar más. Claro, porque si de 18 personas bajamos a 3, esto significa que hemos dividido en 6. Esto nos dice que de 18 personas bajaron a su sexta parte. Entonces el tiempo de trabajo debiera aumentar 6 veces. Es decir, el 1 tendría que amplificarse por 6. Y de esta forma hemos descubierto que x valía 6. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es en 6 horas. D. El embalse de la imagen tiene todas sus compuertas abiertas, disminuyendo la altura del agua que detiene a su mitad en 5 horas, y luego se cierran. Si luego solo se abren 2 compuertas, ¿en cuánto tiempo vaciará
toda el agua que aún contenía? Observemos que acá tenemos tres variables nuevamente: la cantidad de compuertas, que llamaremos C, la altura del agua que detiene, que llamaremos A, y el tiempo, que llamaremos T, que se demora en vaciar el agua que contiene el embalse. Como dato nos dicen que están todas las compuertas abiertas. Y acá podemos ver que tenemos 6 compuertas. Es decir, 6 compuertas abiertas logran disminuir la altura del agua que contiene a la mitad en 5 horas. Luego, solamente se abren 2 compuertas y nos preguntan en cuánto tiempo, ahí está la incógnita, se termina de vaciar el agua que contenía. Entonces pregunta 1, ¿cuánta agua quedaba? Muy bien, si las 6 compuertas habían vaciado la mitad, quiere decir que aún queda la otra mitad. Y ahora, dado que nos dimos cuenta que el dato de las alturas es el mismo, lo resolvemos como una pregunta de regla de 3 simple. Claro, porque nos dicen que 6 compuertas en 5 horas logran vaciar la mitad. Y nos preguntan en cuánto tiempo solamente 2 compuertas vacían la otra mitad. Entonces, dado que van a hacer el mismo trabajo, nos olvidamos de esta información. Y nos preguntamos, 6 compuertas demoran 5 horas en hacer cierto trabajo. ¿En cuánto tiempo 2 compuertas hacen el mismo trabajo? Y a eso me refería, a que el dato de las alturas, al ser el mismo, no influye en nuestro cálculo. Entonces, si de 6 compuertas bajamos a 2, significa que hemos bajado a 1/3. Entonces, ¿el tiempo también bajará a 1/3? Muy bien, claro que no, porque ahora, al estar trabajando 1/3 de las compuertas, el tiempo que han de demorar va a ser el triple. Por lo tanto, X vale 15. Y la respuesta a la pregunta es en 15 horas. Sigamos. Una constructora tiene 24 días para terminar una obra. Comenzaron trabajando 10 personas durante 6 días a 8 horas diarias. Se ofrece un bono si terminan la obra 8 días antes del tiempo pactado. Para esto se contrató más personal y todos trabajaron 12 horas diarias. Si ganaron el bono, ¿cuántas personas más se contrataron? Las variables de este problema son 3. La cantidad de personas, que simbolizaremos con la letra P, los días de trabajo, que simbolizaremos con la letra D, y las horas diarias de trabajo, que simbolizaremos con la letra H. Como dato nos dicen que 10 personas trabajaron 6 días a 8 horas diarias. Y luego nos preguntan cuántas personas, trabajando cierta cantidad de días a 12 horas diarias, terminan el trabajo. Vamos viendo, la cantidad de personas que trabajan 12 horas diarias, ¿cuántos días tienen que trabajar? Como la obra la tenían que terminar en 24 días y las primeras 10 personas trabajaron 6, quiere decir que la resta, que nos da 18, indica la cantidad de días que debieran trabajar. Pero también nos dicen que se ofrecía un bono si terminas la obra 8 días antes. Es decir, luego de estos 6 días trabajados, no van a trabajar 18 días, sino que 8 días menos que este 18. Es decir, nos están preguntando cuántas personas son capaces de terminar la obra en 10 días, trabajando 12 horas diarias. Lo que haremos nosotros será igualar las horas diarias de trabajo. Es decir, este 8 lo transformaremos para convertirlo en 12. Para esto, primero fijamos la cantidad de personas. Entonces, 10 personas trabajaron 6 días a 8 horas diarias. ¿Qué hubiera pasado si estas 10 personas les pedimos que trabajen la mitad de horas diarias? ¿Cuántos días necesitan para hacer el mismo trabajo que habían hecho durante 6 días? Para hacer el mismo trabajo, lo razonable es que demoren el doble de días. Es decir, acá tenemos que amplificar por 2. Ahora que transformamos el 8 a 4, es fácil transformar de 4 a 12, simplemente amplificándolo por 3. Veamos cómo es esto. Si estas mismas 10 personas, ahora les pedimos que trabajen el triple de horas diarias, es decir, 12 horas diarias. ¿En cuántos días hacen lo mismo que cuando trabajaron 12 días a 4 horas diarias? Muy bien, si les pedimos que trabajen el triple diario, han de trabajar 1/3 del tiempo que habían usado antes, es decir, el tercio de 12 días, que nos da 4. O también esto lo pudimos haber resuelto usando que los días de trabajos con las horas diarias son inversamente proporcional, como lo descubrimos antes. Como la jornada de trabajo diaria es la misma, solamente nos preocupamos de las variables P y D, las personas y los días. Estas 10 personas hicieron cierto trabajo en 4 días, pero si ahora les pedimos que hagan el trabajo en más días, naturalmente necesitan menos personas. Esto quiere decir que las variables P y D
las personas y los días, también son inversamente proporcionales, porque a más días son necesarias menos personas para hacer el mismo trabajo. Entonces, para encontrar x, usaremos la regla de 3 inversa. Esto es, 10 por 4 nos debe dar el mismo valor que 10 por x. Resolviendo esta ecuación nos queda 10 por 4 debe dar el mismo valor que 10 por x. Es decir, 40 es igual a 10x. Y de acá descubrimos que x tiene que ser 4, porque 10 por 4 es 40. ¿Qué nos dice esto? Que en un principio estas 10 personas trabajando 8 horas diarias habían hecho parte de la obra en 6 días. Y lo que descubrimos es que 4 personas trabajando 12 horas diarias hacen el mismo trabajo, pero en 10 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Porque tenemos de 10 personas bajamos a 4 y nos preguntan cuántas personas más se contrataron. Para entender lo que está pasando, visualicemos todo esto en un diagrama. En un principio, estas 10 personas trabajaron 6 días. Y a este ritmo pensaban que iban a terminar la obra en 24 días. Es decir, que de toda la obra hicieron cierta parte. ¿Qué parte hicieron del trabajo? Muy bien, hicieron la cuarta parte, porque son las veces que está contenido 6 en 24. Observa, en los 24 días terminarían la obra. Y como solamente habían trabajado esto, las 10 personas, por esto hicieron la cuarta parte del trabajo. ¿Y nosotros qué es lo que descubrimos? Que esta misma parte del trabajo, 4 personas pueden hacer lo mismo, pero trabajando 2 horas diarias, pero en 10 días. Pero si en vez de tener 4 personas, tuviéramos, por ejemplo, 16 personas trabajando 2 horas diarias, terminan toda la obra en 10 días. Entonces, ¿será que como aquí en total tenemos a 16 personas y en un principio habían 10, necesitamos a 6 personas más? Muy bien, no caíste en la trampa, porque esa no es la respuesta. Lo que ocurre acá es que esta parte del trabajo ya la habían hecho estas 10 personas. Lo que necesitamos para terminar lo que falta en 10 días es a 12 personas, y como ya teníamos 10 trabajando, lo que falta agregar no eran 6, sino 2 personas. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta es a 2 personas. Bien amigos, si lograste resolver estos problemas, felicitaciones. Si no, no te preocupes. Vuelve a estudiar los procedimientos que usamos acá para entender cómo se resolvían este tipo de problemas. Y te aseguro que ese esfuerzo tendrá su fruto. Que estés bien.